La gente no está siguiendo muchos discursos, propuestas, formatos. La gente ha perdido la lealtad en los partidos políticos. ¿Eso por qué, doctor? Usted dice que... Ese transfugismo que están viendo, fíjate que al PLD esta semana se le fueron varios dos diputados, renunciaron y van a seguir renunciando. Del abstencionismo, usted habla del votante fiel, seguro, lo que le llaman el voto duro, pero habla también del votante indiferente y habla también del votante influenciable. Fíjate que tú pones en tu celular un tipo de comida que te gusta y te mandan todos los tipos de comida es verdad. Parecido. Y mantener la influencia de las personas. Sin embargo, cuando tú dices que tú tienes 2 millones de votos y aparece que votaron 400, hay una diferencia muy grande. Entonces tú tienes que partir de una realidad también. Cuando tú dices cosas que no son, la gente te va perdiendo la credibilidad. Y cuando tú pierdes la credibilidad social, el rechazo se va aumentando porque la gente no te ve creíble y eso es preocupante. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, comenzando la semana, el doctor José Miguel Gómez, quien es un destacado psiquiatra, pero es una persona de una cultura amplia, que escribe sobre muchísimos temas, ha publicado libros que son bestsellers. Yo quisiera que él siga analizando otros políticos. Él va a seguir, nos lo prometió aquí en el programa. Porque el de Balaguer fue realmente extraordinario. Sí. José Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo gracias, agradecido por la invitación. Me gusta venir al programa. Qué bueno, doctor. Y a nosotros nos gusta que usted venga. Bienvenido. Y vamos a hablar de algo que quizás mucha gente piensa que no esté conectado con la psiquiatría, pero sí está conectado con la psiquiatría. Fue un artículo de la semana pasada, porque hay otro hoy. El votante, la lealtad y la crisis de liderazgo. Tú ahí haces una radiografía de lo que pasó el 18 de febrero y el tema de la abstención y el tema de la desconexión de los liderazgos con el votante de hoy en día. Mira, el tema a mí me sugiere porque yo estoy leyendo mucho neurociencia. Neurociencia. Y en neurociencia hay un capítulo que le llaman neuropolítica, que es asociando los comportamientos sociales, el sistema de creencias de la gente. ¿Cómo piensa la gente? La tendencia de pensar de la gente en una época determinada y el cerebro cómo influye en eso. Entonces, en la neuropolítica, en el neuromarketing, en los algoritmos, los comportamientos sociales se estudian. Y en psiquiatría social, en psicología social, se estudia mucho la psicología del votante. Doctor, justamente en ese artículo que Ramón menciona, y la importancia que un psiquiatra estudioso como usted ve a los comportamientos sociales a través de la neurociencia. Usted dice ahí que el dinero no determina el comportamiento del votante, ni tampoco el poder ni el miedo. Y saco esto a colación porque justamente hay un artículo hoy del doctor Leonel Fernández donde él dice todo lo contrario, en parte de eso. Además de hablar del contenido del discurso del presidente Abinader, dice que el voto, la compra de la cédula y eso indujo a la abstención. Entonces lo contrario. Y usted dice, pues váyanse para atrás y vean lo que pasó en otros periodos. Bueno, mira, si tú estudias la historia y lo que ha estado pasando en las últimas décadas en República Dominicana, por ejemplo, en el 78, entonces tú tienes que pensar que Balaguer tenía el dinero, el poder, los guardias. Los guardias, todo. Todo. Y la gente decidió votar por Antonio Guzmán. Y la gente, se recuerdan, cogemos la fundita y no somos reformistas. ¿Tú te recuerdas esas cosas? Claro. Es decir, la gente yo votaba en el 78 y más para atrás. La cruzada de amor, todo lo que se dio, la intimidación, y el pueblo decidió. Bueno, pero en el 20 la gente decidió votar por Luis Abinader. Y tú sabes los recursos que puso Danilo Medina y el PLD. Al servicio. Al servicio de Gonzalo. Y todo lo que se dio y todo lo que se hizo.
y la gente decidió votar. Entonces yo pienso que esa mirada de Leonel Fernández como que distancia mucho de hacer un estudio bien discriminado del comportamiento del votante. Pero fíjate algo. El votante ha cambiado mucho en República Dominicana, viendo del comportamiento de que hace 20 años este país, Jacqueline, era totalmente rural. Sí. Ahora el 70% de la población vive en la zona urbana. El 42% son estudiantes. Las remesas inciden y la clase media alta y alta no le compran el voto. Tú tienes que estudiar por qué la atención en Santiago, en los sectores clase media y alta. ¿Fue Abinader que decidió eso? ¿Fue el PRM que decidió eso? ¿A esa gente le compraron el voto? Evidentemente que no. Entonces, han cambiado las cosas, las redes sociales, todo el mundo aquí, por más pobre que sea en el rincón, tiene información, le llegan las informaciones, sabe lo que está pasando. Entonces, hay un votante que cambió. Y por qué no decirlo, ya no hay los líderes carismáticos donde usted votaba por un líder que influye fuera o dentro del poder con dinero y sin dinero, como era el caso de la tradición del voto colorado del por voto Balaguer, colorado, que del eso voto se blanco, mantenía de familia, de familia generación. de generación. Así es. Cuarta generación que votaba, desde el abuelo al hijo, porque esa familia era colorada. Todavía el Partido Reformista sacó 70,000 votos. Todavía. Y eso no es por los jóvenes del Partido Reformista. Todavía hay gente. Ese voto conservador ha ido cambiando. Entonces yo pienso que el comportamiento va a seguir y los que están asesorando a los partidos políticos, específicamente al gobierno, ¿verdad? Están haciendo su trabajo. Y yo pienso que el voto en República Dominicana, en ausencia de esos líderes carismáticos, la gente no está siguiendo muchos discursos, propuestas, formatos. La gente ha perdido la lealtad en los partidos políticos. ¿Eso por qué, doctor? Usted dice que el votante ha perdido la fidelidad y lealtad y el sentido de pertenencia que antes tenía frente a un partido político cuando se inscribía o cuando simpatizaba sin estar inscrito, pero era fiel. ¿Por qué se ha perdido eso? El cambio del comportamiento ha sido en el mundo entero, el comportamiento social de la gente, lo que es la crisis de los vínculos, de los apegos, del sentido de pertenencia, y eso se está estudiando desde el comportamiento social. La gente no tiene fidelidad y lealtad a partidos políticos, ni siquiera a veces a estructuras como la familia, las parejas. Se está hablando del voto desechable, se está hablando de los comportamientos sociales. El movilismo social, las remesas, lo rápido, el inmediatismo, ha cambiado la percepción y el comportamiento social. Y eso ha pasado también en los partidos políticos. Ese transfugismo que están viendo, fíjate que al PLD esta semana se le fueron varios, dos diputados, renunciaron y van a seguir renunciando porque la fidelidad está en crisis. El apego, la lealtad invisible, eso está en crisis. Y eso es propio del proceso de deshumanización, es parte del proceso de la crisis de los vínculos y donde la gente ya no se ata. La gente no se ata. Pero eso es malo, el transfugismo es malo, doctor. Sí, es muy negativo. Porque media el dinero casi siempre. Sí, porque es la crisis de los vínculos, es la crisis de... Y a uno le duele decir eso. La crisis de la desdolarización. Eso ha venido después de la crisis de las ideologías, donde ya no hay paradigma, no hay ideología, no hay ideales. Y no hay una distinción, sueños, no son diferentes. Compromiso, no hay diferencias. Fíjate que la ausencia de acuerdo en el PLD con la Fuerza del Pueblo
no es programática, no es en aquellos acuerdos que se hacían en los 70 para mejoría de un proyecto de nación. Es un problema de odio Personal. personal. Doctor, en el artículo de hoy del abstencionismo, usted habla del votante fiel, seguro, lo que le llaman el voto duro, pero habla también del votante indiferente y habla también del votante influenciable. Hay un votante influenciable y ese es el que va a tener todo el mundo que trabajar. Es el votante que en todos los países, en neurociencia, lo están trabajando a través del sistema de creencias, de los algoritmos y del neuromarketing, de la publicidad. Es el votante que tú le vas a través de la publicidad construyendo una imagen de un candidato, le va construyendo un pensamiento para dónde él dirigir el voto. Entonces los algoritmos lo que hacen es estudiar los comportamientos sociales de las personas a través de las redes. Fíjate que tú pones en tu celular un tipo de comida que te gusta y te mandan todos los tipos de comida ese mismo día. Parecido. Tú pones una cartera. Y tú haces una reservación a algún sitio. A un sitio. Y a un país y te llega todo lo de y te ese llega país. todo. Entonces, ese es el estudio del algoritmo. De estudiar las tendencias, los afines, los gustos, los comportamientos que tiene la gente en determinadas personas o en determinados grupos sociales. Entonces, a través de ahí te influyen y le dicen al candidato la necesidad que tiene la gente, qué quiere escuchar la gente, de qué quiere que le hablen. Es de los grupos de política de género, es de los grupos de minorías, es hacia los gays, qué van a hacer con los religiosos, los jóvenes y las mujeres que son determinantes en estas elecciones, el grupo del voto conservador de 70 años en adelante es mínimo. Entonces, el algoritmo te va diciendo al candidato, al partido, hacia qué necesidades tiene la gente, qué es lo prioritario que la gente quiere escuchar ahora. Pero sin embargo, doctor, permanece aún en la República Dominicana lo que se llama un voto duro. Sí. Sí, los partidos no lo ven, que tienen una votación que se mantiene fieles. ¿Por qué se mantiene fiel ese votante? Ese votante, el comportamiento es hereditario. Ese es el votante que es mayor de 60 a 70 años, que ha tenido un hábito de votar por un color, por un candidato, por un partido, y todavía sigue siendo fiel a ese partido. Todavía tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que todavía hay gente PRDista? Y reformista. Y reformista, ¿verdad? Hay gente que sí, que es leal y que vota todavía por Peña y que vota por por el partido del Hacho, el partido de la Esperanza, con todo lo que ha cambiado eso, ¿verdad? Pero todavía esa votación de ese 70 votos que tú dices que apareció en el PRD, no es de Miguel Vargas. Miguel Vargas no tiene ningún tipo de nivel de contacto con la población, ni siquiera de discurso, ni de... Es por la reminiscencia de Peña. Correcto, ese es el voto duro. Doctor, vamos a una breve pausa, porque tenemos todavía muchos temas, y claro, temas de psiquiatría, porque el público siempre espera eso. Volvemos en unos minutos con el doctor José Miguel Gómez. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, y bueno, estamos interpretando desde el punto de vista de un profesional de la salud mental, el tema de la neurociencia como de la parte del comportamiento político y social. Bueno, Ramón decía que teníamos que hablar de otros temas y justamente es cierto. La semana pasada fue una semana sangrienta en la República Dominicana, doctor, comenzando de lo último hasta lo más lejano, el asesinato en el fin de semana de 2 jóvenes evangélicos, humildes, que no era por el dinero, no era por lo que llevaban puesto, y los asesinan. Después el caso de la violación de la jovencita Paula, de 23 años, por 2 compañeros en una zona franca. Un militar de larga trayectoria, humilde, también fue asesinado. Y seguimos sacando el rosario, nos vamos más para atrás. Sabemos que en todas las sociedades ocurren este tipo de cosas, pero eso no quiere decir
que debemos ser indiferentes cuando ocurren estos hechos que consternan a la sociedad. Esos comportamientos aparentemente sin explicación, es decir, un asalto a gente humilde, no es la primera vez que se da y se lo llevan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es la interpretación de un profesional de la conducta? ¿Cómo poder entender y mirar estos fenómenos? Mira, a mí me preocupa mucho porque hace tiempo que lo vengo diciendo, que hemos entrado en una cultura de violencia y estamos viendo la normalización de la violencia como una convivencia normal. Es decir, no solamente son esos crímenes por omisión. No, hay mucho más. Es decir, fíjate la cantidad de niños abusados, fíjate la cantidad última de violencia de género, hasta cómo quemaron una mujer con gasolina la semana pasada. Toda la semana se registran entre 4 y 5 hechos violentos entre violencia de género y entre homicidio y la gran cantidad de violencia que se registra en el comportamiento social. Y la normalización de esa violencia es cuando una población pierde la capacidad de indignarse. Vamos a decir ahorita, pasan esas cosas y estamos hablando que toda la semana uno viene y otro tapa va. la otra cosa. Y hasta que no aparece un hecho en una persona trascendente de la sociedad y entonces salen las marchas y ya el proceso de indignación. Esa falta de capacidad, pérdida de la capacidad de asombro, indignación es preocupante porque es una población que los indicadores nos están diciendo que va aumentando la normalización. Pero y entonces, de la violencia. ¿cuál debería ser la reacción de la población? Porque obviamente la gente se indigna, pero no pasa de ahí porque tampoco está en sus manos resolver eso. ¿O cuál debería ser la respuesta ciudadana diferente para no tener eso que usted dice, que esa normalización de esos fenómenos? La prevención, el Estado tiene que seguir invirtiendo más en políticas públicas. En los temas de campaña, fíjate que uno de los problemas es la inseguridad ciudadana. Sí. Como el número 2, primero costo de la vida. La inseguridad ciudadana. La gente se siente vulnerable. La gente siente que vive en un país que cualquier día tú puedes ser víctima de una violencia social. La gente tiene temor de pararse en los semáforos después de las 11 de la noche. La gente tiene temor de coger carretera a determinadas zonas. Sí. La gente ya no se para cuando ve la autoridad en la carretera. La gente tiene temor. Hay una paranoia social. El comportamiento social del dominicano ha cambiado. La solidaridad, el altruismo social ha cambiado. La gente, Jacqueline, no se detiene por un accidente auxiliar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha cambiado ese patrón de conducta de los dominicanos y nos hemos convertido hoy en lo que estamos, en lo que somos? ¿Por qué y qué ha influido en ello? Esa inseguridad, esa violencia social. Sí, pero la motiva algo, obvio. Bueno. Puede ser la desigualdad, diría yo, no sé, pero... seguimos siendo, a pesar de que tenemos 20 años creciendo de manera sostenible, todavía el país en términos de distribución sigue siendo uno de los países de más inequidad social. La brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco es muy grande en República Dominicana. Eso trae temas de exclusión social. Hay generaciones de 4 generaciones que todavía son pobres en República Dominicana. El abuelo era pobre, el hijo es pobre, la hija va a ser pobre y el nieto va a ser pobre. Y eso trae problemas. El otro está el microtráfico, la droga, por supuesto, eso cambió deja mucho, residuos sí. con eso, el desempleo entre jóvenes de edades tempranas, el abandono de la escuela, la familia rota, la gran cantidad de familias disfuncionales, la gente de los niños, los que trabajan y estudian, que deambulan por las calles, junto al microtráfico, y la presión social por el inmediatismo de querer tener cosas. Que muchos jóvenes que no tienen la capacidad van a salir a hacer lo que se está haciendo. Eso es un programa de gobierno, doctores, todo eso que usted ha dicho y que es necesario, y se ha analizado muchas veces. Ahora bien, como profesional de la conducta humana, ¿por dónde se debería comenzar? Porque son muchas cosas, requieren tiempo, requieren recursos y sobre todo la voluntad para hacerlas. Entonces, ¿qué de todo eso que usted mencionó
le impacta más positivamente al ser humano para lograr una mejoría en estos puntos negativos que estamos destacando hoy? Mira, la política pública con la violencia ha fracasado en República Dominicana, de Barrio Seguro, todos los jefes de policía que anuncian programas, este mismo que tiene el presidente con la reforma, con la Policía Nacional. Todas esas cosas se caen porque se trabajan es sobre los efectos, no sobre las causas. Las causas que Es decir, son represivas, no preventivas. no son preventivas. Las causas son sociales. La inversión, cuando tú inviertes en políticas sociales de mejoramiento, cuando tú le das la atención primaria, cuando tú mejoras la escuela, cuando tú mejoras la microempresa, cuando tú mejoras la inversión social en los barrios, el control de armas, el desmantelamiento de armas de fuego en los barrios, y tú pones mayor seguridad, tú disminuyes la tasa de violencia social. Pero cuando tú trabajas sobre los efectos y no las causas, tú vas a seguir teniendo los problemas sociales que se están dando en República Dominicana. Eso es por ese lado, ¿verdad? Sí. Individualmente yo estoy llamando a la población a tomar sus medidas de prevención. Las medidas de prevención que usted tiene que tomar con usted también son importantes. Trate de no andar altas horas de la noche en la calle. Trate de no tener prendas visibles. visibles. Trate de si alguien, de no ser ostentoso. Si alguien le va a quitar el reloj, entréguelo. Si lo chocan, no se hágase el detenga. tonto y el pendejo. Es decir, no comienza a tener conflictividades sociales porque hay mucha irritabilidad social, para que haga su prevención desde el punto de vista individual. Si va a tomar carretera, salga temprano. Entonces, hay muchas cosas. Fíjate que la primera causa de muerte en jóvenes en República Dominicana son los accidentes de tránsito. Entonces tú dices, ¿cómo un país no ha podido regularizar lo que es muerte por accidente de tránsito? Doctor, yo tengo una pregunta de neuropolítica. Lo que entrevistamos a políticos, todos se sienten ganados, todos, independiente de lo que dicen las encuestas. ¿Realmente se trata de una pose teatral o realmente ellos están convencidos de eso? No, ellos saben que no están ganados. Los asesores y los marketing políticos, los publicistas les dicen, para tú poder mantener el estímulo de la campaña electoral, tú tienes que decir que tú vas a ganar para mantener el entusiasmo y mantener la influencia de las personas. Sin embargo, cuando tú dices que tú tienes 2 millones de votos y aparece que votaron 400, hay una diferencia muy grande. Entonces tú tienes que partir de una realidad también, conectar con la realidad. Cuando tú dices cosas que no son, la gente te va perdiendo la credibilidad. Y cuando tú pierdes la credibilidad social, el rechazo se va aumentando porque la gente no te ve creíble y eso es preocupante. Doctor, la violencia es una enfermedad. Es decir, una persona, hemos visto que hay mucha gente, una gran cantidad de dominicanos que ante cualquier cosa, por un turno, porque no le contestaron como él pensaba, e inmediatamente como tienen una mecha corta y es como un fuego, y hay gente que no se puede controlar. ¿Es la violencia una enfermedad? Los neurotransmisores están mal de una persona que es violenta. Aprendizaje social. ¿Y eso cómo se controla? Es una cultura, es un aprendizaje social. Y la gente, No es un problema químico, ni es un problema. No es un problema químico cerebral. Es un problema cultural. Pero el cortisol lo tienen allá arriba todo el tiempo. Sí, porque fíjate lo que hay. Lo que existe en República Dominicana es un sistema de creencias distorsionado y limitante en esas personas que son violentas, donde en términos culturales nos educamos que cuando tenemos un conflicto lo vamos a resolver de forma violenta. Entonces es aprendido. Es aprendido. Fíjate y se puede desmontar. Y se puede desmontar. Se desmonta cuando tú mejoras la educación, cuando tú mejoras... Doctor, pero ocurre a veces en personas de clase media,
con cierto nivel, que mata a un tipo por un parqueo. Pero cuando se da, ese tiene un trastorno del control de los impulsos, o tiene mal manejo de la ira, o tiene desregulaciones emocionales. Se ha visto. Y cuando esos que han matado por parqueo, por una fila, por una discusión entre vecinos, por una pared, cuando tú haces la historia, la familia te dice, él siempre tuvo reacciones violentas o tiene abuso de sustancias. Son las dos explosiones inmediatas en una persona que tiene mal manejo de la ira. Cuando una persona tiene inteligencia emocional, que es como aprender a manejar tus emociones y aprender a solucionar los problemas de forma inteligente, fíjate que tú eres más tolerante, tú discriminas mejor, tú utilizas más la proporcionalidad para solucionar tus problemas. En República Dominicana, si la gente sigue saliendo con un machete, con un cuchillo, un carro, con un bate, con un tubo, con un revólver, no está saliendo a mediar conflictos. Está saliendo con un arma a defenderse y a agredir a alguien. Él dirá que para defenderse, por si acaso. Sí, dirá que me busca me encuentra. Eso es peligroso. Pensar así es peligroso. Le pelo el plátano a cualquiera. Son sistemas de creencia que tú te montas y que tú defiendes y que cuando tenga diferencia lo vas a resolver a través del conflicto. Cuando tú te desarrollas en un país o en una familia, en una escuela, con cultura del trátame bien. Cultura del trátame bien es no me dañe, no te dañe. Quien te ama, quien te quiere, no te daña. Entonces, pero en la escuela lo que estamos viendo, doctor, es lo contrario, es decir, es violencia, principalmente es violencia. En la escuela pública. Porque la escuela es una expresión de la sociedad, es una extensión de la sociedad. Y cuando en un barrio, en una escuela, vive población violenta, muchachos que viven en familias violentas, muchachos que dentro de su sector hay muchos problemas de nerviosismo, de tensión, eso se desplaza en la escuela, eso se vive en la escuela. Y eso es preocupante. Doctor, ¿ha aumentado el abuso de sustancias prohibidas? Ha aumentado mucho el consumo de sustancias. Y déjame decirte algo que a nosotros los psiquiatras y los psicólogos nos preocupa. La tercera causa de cama hospitalaria, de demanda de cama hospitalaria, es por droga. Actualmente. Actualmente, es decir, no es bipolaridad, esquizofrenia. La tercera causa que estamos internando los psiquiatras tiene que ver con cocaína, marihuana, LSD y tiene que ver con alcohol. Entonces, es un problema. Y es en la población joven. Pero lo internan que para desintoxicarlo. Para desintoxicarlo y luego entrar a programas de rehabilitación psicosocial. Pero hay recaídas siempre. Doctor, siempre hay un alto porcentaje. El 85% cuando sale de la unidad terapéutica tiene incidencia de recaída, Ramón. Doctor, pero usted eso es lo preocupante. Dice que lo que reacciona de determinadas maneras es porque tienen en su interior problemas de manejo de la ira y otro trastorno, no me acuerdo lo que mencionó. Pero ¿cuántas miles de personas andan por ahí sin un diagnóstico y que están enfermos? Sí, hay muchos enfermos. En la calle hay muchos enfermos y por eso uno le pide a la población, si usted tiene un miembro en su familia que tiene conducta desproporcionada, que tiene desregularización en sus emociones, que es impulsivo, que es mecha corta, que no es tolerante y que te está diciendo que va a terminar mal, búsquele la ayuda temprana, porque eso se modifica a través de terapia, a través de medicamentos y a través de programas de asertividad en psicoterapia, que él cambia sus emociones y aprende a solucionar sus conflictos de una forma asertiva y tolerante. El que es violento tiene dos caminos que va a terminar, o termina en la cárcel o termina en el cementerio. Entonces usted tiene que enseñarlo a una convivencia pacífica en una sociedad donde hay tanta gente violenta. Eso es importante. Doctor, y finalmente, y esa familia que no sabe, ¿cómo acude a un psicólogo o acude a un psiquiatra? Que pueda ir donde el psicólogo, que pueda ir donde el psiquiatra, que pueda ir a atención primaria, que pueda ir al hospital. Pero cuando usted tiene un niño con oposicionista desafiante, con hiperactividad, con impulsividad, que es agresivo en la escuela, que es agresivo en la casa, que entró en la adolescencia agresivo,
y sigue así, si usted no le busca la ayuda, usted lo va a perder antes de los 25 años. Entonces, búsquele la ayuda temprano. Doctor, muchísimas gracias. Muchas Con gracias. usted se aprende muchísimo. Buen día, buen fin. Buen inicio de Buena semana. semana. Sí. Gracias, doctor. Bueno, vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.